Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y se lo contó como justicia. Después le dijo: «Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón». Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: «A tu descendencia les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates». Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísima Iglesia del Señor, esposa de Jesucristo muy amada, queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y amigos. En este año las lecturas del Antiguo Testamento en la Cuaresma nos recuerdan cómo la historia de Dios con los hombres es una historia de amor, es una historia de alianzas, y de alianzas de amor. En la de
de Abraham no se ve todavía muy bien, donde Dios le da al hombre su vida divina, de la manera en que el hombre lo puede entender. Y en eso la historia de Israel, desde los orígenes, es toda una historia del descubrimiento del amor de Dios y del descubrimiento del valor de la vida humana a la luz de ese amor. En el primer domingo de Cuaresma recordábamos la alianza de Dios con Noé después del diluvio, donde Dios dice que nunca más habrá un diluvio que haga correr el peligro de la desaparición de los hombres, aunque se hubieran multiplicado muchísimo sus pecados, ¿no? En la de hoy es Abraham el que recibe el don de la alianza de Dios junto con una promesa, la promesa de tener un hijo que no tenía y la promesa de que su descendencia iba a ser tan grande como tan numerosa como las estrellas del mar o como la arena de las playas. Todavía se trata de una alianza muy primitiva, esa forma de partir los animales y de que venga fuego y así. Habla de un pueblo de Israel que no ha nacido todavía, está realmente contenido en la figura de Abraham, pero el pueblo como tal no ha nacido aún. Y el pueblo de Israel, viviendo primero esa alianza, después la que vendrá la semana que viene, la alianza con Moisés y la ley que Moisés dio a ese pueblo, y ya constituidos en una cierta agrupación de tribus que podía hacer de ellos, que hacía de ellos de hecho un verdadero pueblo, pues fueron profundizando en esa alianza con Dios, que se descubría ya como una alianza de amor. Las fórmulas de la alianza, a partir de la de Moisés, son un eco de las fórmulas del matrimonio en el pueblo de Israel. O al revés, las fórmulas de matrimonio en el pueblo de Israel son un eco de la alianza que Dios ha hecho con ellos. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y esa fórmula se usaba, no con las mismas palabras. Tú serás mi esposa y yo seré tu esposo, ¿no?, en el matrimonio. Pero todo eso que nos dice, que la historia de Dios con los hombres es una historia de un amor invencible, desde Abraham hasta Jesús y pasando por los profetas, por la promesa de una nueva alianza que hicieron algunos de los profetas, porque el pueblo de Israel seguía pecando y seguía pecando, pues una y otra vez. Se iba purificando la imagen que tenían de Dios. En Israel al principio había sacrificios humanos. Todavía en el libro de los jueces, cuando acaban de conquistar la tierra prometida, uno de ellos promete, si tienen la victoria, sacrificar a la primera persona que encuentre de su casa y ofrecérsela a Dios. Y resulta que se encuentra con su hija única y su hija queridísima, ¿no? Y cumple con su sacrificio. Quiero decir, era una religión muy primitiva que poquito a poco el Señor, a través de una historia de pecado y de misericordia, cada vez se hacía más evidente que la misericordia de Dios era más fuerte que todo. Y esa historia de alianzas de amor rotas una y otra vez, en el profeta Oseas Dios le llama a su pueblo sencillamente, pues eres una mujer de la vida, me has abandonado a mí y te has entregado a los otros dioses, a todos tus amantes, por los caminos, por cualquier sitio, vas a dejar de ser mi pueblo. Y después Dios se arrepiente y dice, si no puedo que dejes de ser mi pueblo. Así que yo te volveré a decir pueblo mío y tú me dirás Dios mío. No. Esa alianza se cumple en Jesús. Jesús es el cumplimiento de las profecías y de la ley, de toda la ley antigua, de todo el Antiguo Testamento. Las figuras de Elías y de Moisés que aparecen junto a Jesús en el momento de la transfiguración reflejan que Él es la culminación de todas esas alianzas de amor. Nos disponemos a celebrar la Semana Santa
el misterio pascual de Cristo, y ese es el colmo del amor de Dios por nuestra pobre humanidad. Nuestra humanidad sigue siendo igual de pobre. Nosotros somos igual de pecadores que eran las personas en los siglos anteriores a Jesucristo, y que son muchos pueblos que no conocen a Jesucristo. No somos menos pecadores que ellos, no somos al revés, porque habiendo conocido al Señor, nuestros pecados tienen más de apostasía, tienen más de abandono de un amor que conocemos, que no de un amor que no se conoce siquiera, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera somos hasta más responsables de nuestro mal. Pero también sabemos nosotros, y eso es un don que no tiene precio, que no hay mal en este mundo, y soy muy consciente de lo que digo, y lo digo en este momento de la historia, donde estamos todos sacudidos y casi, yo diría, después de una pandemia empieza a suceder esto en Ucrania, y de algún modo todos nos damos cuenta de que dada la conexión que existe entre unos y otros, y entre unas naciones y otras, y entre unos pueblos y otros, todos corremos peligro, todos estamos en peligro, todos estamos por así decir, todos somos víctimas de esta guerra inhumana e injusta. Dios mío, que el Evangelio nos proponga la figura de Cristo, y la figura de un Cristo, de un Jesús transfigurado, en el que resplandecía la gloria de Dios. Decían los padres de la Iglesia que la finalidad de la transfiguración era poder preparar a los apóstoles para la pasión, para que cuando vieran a Jesús azotado, humillado, marcado por los bofetones, ultrajado con la corona de espinas, crucificado como un malhechor, no se escandalizaran. Dios mío, se escandalizaron todos. Alguno, como Pedro, le negó. Pero habían visto, y Pedro lloraba, ¿no? Habían visto la gloria de Dios. De esto nos dice dos cosas muy breves que no quiero dejar de deciros. Primero, que el cristianismo no consiste en creencias o ideas o pensamientos, lo decía Benedicto XVI, y yo no hago más que repetir sus palabras, sino en un encuentro con Cristo resucitado y vivo en su cuerpo, que es la Iglesia. Y por lo tanto el lenguaje cristiano para el mundo es el lenguaje del testimonio de lo que uno ha visto y oído, no un discurso para convencer, no unas palabras bien puestas o bien ordenadas o una retórica, sino el testimonio de que uno ha encontrado a Jesucristo, de que Jesucristo sostiene mi vida matrimonial, sostiene mi esperanza día a día, todos los días, y si acudo a Él no dejará de sostenerme, ¿no? Eso es muy importante, porque a veces presentamos el cristianismo como si fuera una ideología, y no lo es. El lenguaje cristiano por excelencia, hasta en la catequesis, pues es el del testimonio. Todos los demás lenguajes pueden ser bonitos o pueden ayudar, pero el del testimonio es insustituible. Y si nos falta ese encuentro con Jesucristo, seremos cristianos de barniz, seremos cristianos primero porque no sostiene ese cristianismo nuestra propia esperanza, nuestra propia alegría. También en la liturgia de hoy se dice, no hagáis luto ni lloréis en este día de fiesta, porque el Señor es nuestra salvación. Hay una pedagoga muy poco conocida entre nosotros, pero una pedagoga cristiana de principios de siglo, muy cercana a Chesterton y muy conocida en el mundo anglosajón como la gran pedagoga cristiana de comienzos del siglo XX. Y esta mujer decía, si a los cristianos nos importa todo y somos capaces de estudiar, nos interesa la religión griega y la mitología griega y la cultura griega y la cultura latina, y nos interesa todo lo que haya de bonito y de bueno en la historia de cualquier pueblo, lo mismo en la cultura china o la cultura japonesa o las culturas precolombinas, que seguro, yo no las conozco apenas, pero sé que tienen valores y tienen experiencias bellas que pueden enseñarnos también a nosotros ciertas cosas. Pues justo porque nosotros conocemos a Cristo, el Hijo de Dios, amamos todo lo humano que sea bello,
todo lo humano que sea bueno, todo lo humano que sea verdadero. Lo reconocemos, lo amamos, lo sentimos como parte de nosotros, porque todo lo que hay de verdadero, de bello y de bueno en la humanidad participa del Dios cuyo amor y cuya verdad y cuya luz hemos encontrado nosotros en Jesucristo. Que el Señor nos ayude en este tiempo de Cuaresma, como pedíamos la semana pasada, a conocer mejor el misterio de Cristo y a vivirlo. Conocer el misterio de Cristo es conocer el amor sin límites de Dios por nuestra humanidad, tan torpe, tan pobre. No sabemos vivir mucho tiempo sin meternos en líos. Y ya está. Y esos líos a veces ahora cuando se juega con fuego pues son muy, muy, muy peligrosos. Todos sois conscientes, no necesito decirlo. La Iglesia de Granada ha puesto una campaña en marcha para ayudar a Ucrania, bendito sea Dios, en vuestras parroquias, en donde estéis vinculados a la Iglesia de alguna manera, como sea, congregaciones religiosas, todo. Vamos a ayudar a ese pueblo que no se merece lo que le está pasando y vamos a ayudar de todas las formas posibles. Ayer salían las 2 primeras furgonetas de la diócesis, estaban ya casi en la frontera con Francia esta mañana, y ayer por la tarde salían las 2 primeras. Van a seguir muchas más porque esto, o sea, ya hay 2 millones de refugiados. Hace 2 días decía yo, va a haber 5 o 6, y me dijeron, uy, se queda usted muy corto, ¿no? Nosotros vamos a responder a la medida de nuestras fuerzas, no más, pero vamos a responder. También sabéis que ayer, ya no sé el día que vivo, así que ayer o antes de ayer, creo que fue antes de ayer, abrimos en el Albaicín la iglesia de San Nicolás, que es el patrono de Rusia, cuyo altar mayor ha sido decorado por un matrimonio ucraniano, y hemos subido de la parroquia de San Andrés una imagen antigua de San Andrés, que es el patrono de Ucrania, para que los 2 patronos en el cielo no hay envidias, ni hay guerras, ni hay luchas, y que ese lugar está sin terminar, pero da igual, sin terminar y todo, puede ser en estos momentos un lugar para subir a rezar por la paz. No dejéis de hacerlo si podéis, cuando podáis, cuando os sea conveniente, pero incluso si venís a Granada, no dejéis de pasar por allí. Y es para pedir por la paz, aunque sea un Ave María, un Padre Nuestro, o Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cualquier oración bien hecha, por breve que sea, el Señor la acoge. Y la oración de muchos, el Señor la acoge, sin duda. Danos, Señor, buscarte a ti, Príncipe de la Paz, y que podamos nosotros celebrar la Pascua como una victoria de tu amor sobre nuestros odios y sobre nuestras pasiones en general. Que así sea para todos, para nosotros y para todos los hombres.